Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de cálculo del día de hoy. Recuerden que la vez pasada tuvimos un inconveniente, sin embargo, la plataforma Moodle ya quedó montado un video para que ustedes repasen. Se supone que debieron haberlo hecho y estar preparados, listos para el día de hoy. Lleva allí ya casi desde el lunes pasado o algo así. En todo caso, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que consistió la clase pasada y luego paso a ver lo que nosotros trabajamos en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase pasada nosotros introdujimos el concepto de funciones y notación de funciones. Una función es una relación entre dos conjuntos X y es un conjunto de pares ordenados, donde cada uno tiene la forma X, Y, donde X es un elemento de X, el conjunto que aparece primero, y Y es un elemento de Y. Y minúscula es un elemento de Y mayúscula, que es el conjunto que aparece segundo. Una función de X a Y es una relación entre X a Y con la propiedad de que si dos pares ordenados tienen el mismo valor de X, entonces también tienen el mismo valor de Y. O lo que es equivalentemente, a cada X se le asigna un único valor de Y en el conjunto Y mayúscula. La variable X, que es la primera del par ordenado, se denomina variable independiente, mientras que la variable Y se denomina variable dependiente. Como por ejemplo, en un círculo tenemos que el área depende del radio del círculo de esta manera. Entonces, una definición formal es que sean X y Y dos conjuntos de números reales, que es el caso que nosotros vamos a trabajar. Una función real f de una variable real x, de X a Y, es una regla de correspondencia, es decir, un X Y que asigna a cada número de X exactamente un número Y de Y, un único número Y de Y. ¿De acuerdo? El dominio de F es el conjunto X, es decir, el conjunto donde están los valores que puede tomar la variable independiente. Y el número Y es la imagen de X por F y se denota mediante F de X, a lo cual se llama el valor de F en X. El recorrido rango de F se define como el subconjunto Y formado por todas las imágenes de los números de X. Bueno. Entonces aquí tenemos una función típica, que es la notación de funciones, donde F de X, que yo lo puedo hacer Y igual a F de X, es igual a un medio de 1 menos X cuadrado. Naturalmente que dada una función, nosotros quisiéramos saber evaluar esa función. Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a 2x cuadrado menos 4x más 1. Pero realmente esta variable independiente es muda, ella puede ser cualquier cosa, puede ser cuadrito. Si yo en cuadrito pongo menos 2, pues estoy evaluando f de menos 2, y entonces me queda 2 por menos 2 al cuadrado, menos 4 veces menos 2, más 1. Una vez yo reemplace por un número real, pues puedo hacer las operaciones aritméticas correspondientes y obtener el valor de la imagen bajo f de menos 2. Es decir, recuerden que f es una regla de correspondencia, entonces me va a decir, bajo esa regla de correspondencia, qué número le corresponde al menos 2. Y la pareja ordenada será menos 2, 17. Aquí tenemos que una misma regla de correspondencia puede tener varios nombres. Los nombres de las funciones pueden ser f, g, h. Los nombres de las variables pueden ser x, t, s. Lo importante es que la regla de correspondencia se mantenga. Entonces, bueno, la evaluación de una función es evaluar en diferentes valores. Y para calcular el dominio de una función, nosotros tenemos que tener en cuenta qué se puede y qué no se puede calcular. Por ejemplo,
debido al hecho de que no se puede dividir por 0, entonces nosotros del dominio de la función tenemos que sacar todos aquellos valores de la variable independiente que generen un denominador nulo. No podemos calcular, por ejemplo, raíces pares de números negativos. A veces se da una función con un dominio explícito. Por ejemplo, esta función es válida para todos los números entre 4 y 5. A veces, cuando no está escrito explícitamente, entonces hay que ver qué números hacen 0 el denominador y hay que excluirlos. Como veníamos hablando, si es de una función de una raíz, yo tengo que ver que lo que está dentro de la raíz tenga que ser mayor o igual que 0. Bueno. Otra cosa muy importante es cómo calcular la gráfica de una función. Nosotros sabemos que una función es una regla de correspondencia de pares ordenados, x, f de x o y. Entonces, si nosotros variamos todos los valores de x y tabulamos en una tabla o vamos pintando en un plano cartesiano, pues podemos mirar qué conjunto de puntos nos da y eso va a pintar la función. En este caso, por ejemplo, la relación que está pintada acá no es una función porque a cada x le debe corresponder un único y. Acá a este x le corresponden dos y's. Aquí en este gráfico eso sí es una función porque a cada x le corresponde un único y. Eso lo sé trazando una línea vertical. Aquí también es una función. A cada x del dominio le corresponde un único valor de y. Esto no es parte del dominio, allí la función no está definida. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ejemplos de una función cuadrática, de una función cúbica, de una función que es raíz cuadrada, de una función racional, de una función seno, de una función coseno, que son funciones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora cuáles son las funciones elementales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos varios tipos de funciones elementales, que son las funciones algebraicas, por ejemplo, que tienen polinomios radicales o que son racionales, funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, funciones exponenciales y logarítmicas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en un segundo con mayor detalle. Bueno, eso es lo que se vio la clase pasada y se dejó hasta el momento en el que se empiezan las funciones más importantes que vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Se llaman las funciones elementales. Entonces vamos a ver eso el día de hoy con mayor calma. Vamos al final a hacer unos ejercicios al respecto. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy con algunas de las propiedades de las funciones elementales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a guiarnos por esta guía, que también todo está en la plataforma Moodle, tanto lo que se vio en la primera clase, como las guías para la segunda clase, como
el video de lo que se vio la primera clase. Todo está en la plataforma Moodle. Bueno. Entonces. Los tipos básicos de funciones que utilizaremos a lo largo del curso serán funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Estas funciones se denominan funciones elementales y las vamos a repasar brevemente. Como he visto que dejan el micrófono abierto, por favor, si tienen alguna pregunta, levantan la mano, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a trabajar son las funciones polinómicas. Entonces, las funciones polinómicas, como su nombre lo indica, son aquellas que están definidas por un polinomio de un cierto grado, n, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un polinomio A0 más A1 por X a la 1 más A2 X a la 2 más AN X a la N. Debido a que si AN es diferente de 0, el último grado que aparece es N, entonces se dice que este es un polinomio de grado N. Los coeficientes de A0, A1, A2, todos estos coeficientes son números reales. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con números reales. El dominio de una función polinómica son absolutamente todos los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que toda función es una regla de cómo unos elementos de un conjunto los asocio con otros elementos de otro conjunto. En el caso de nuestro trabajo siempre va a ser números reales con números reales. El conjunto de posibles valores que puede tomar la variable independiente, en el caso de las funciones polinómicas, es todos los reales, ¿de acuerdo? El dominio de una función son todos los reales, mientras que su recorrido, que es el conjunto de imágenes. Recordemos que la imagen es el valor de la función evaluada en un cierto punto. El conjunto de todas las imágenes se llama el recorrido. En el caso de las funciones polinómicas, su recorrido depende del grado del polinomio y del valor de los coeficientes. Ahora vamos a tener funciones racionales. Una función racional es aquella que se puede escribir como el cociente, es decir, la división de dos polinomios. Entonces aquí, por ejemplo, P de X es un polinomio, Q de X es otro polinomio y tenemos aquí su cociente. Nosotros sabemos ya, por lo que acabamos de ver, que para cada uno de esos polinomios, el dominio son absolutamente todos los números reales. Pero va a existir la posibilidad que este denominador se convierta en 0 en algún momento. Entonces, como nosotros tenemos acá un denominador y no sabemos dividir por 0, entonces tenemos que necesariamente sacar del dominio todos los posibles valores para los que Q sea 0. Los valores para los cuales un polinomio se hace 0 se llaman las raíces del polinomio. Entonces, ¿qué dice aquí? Como la división por 0 no está permitida,
el dominio de una función racional son todos los reales menos aquellos valores que anulen el denominador. Es decir, el dominio de la función f son todos los reales menos las raíces de q, porque en las raíces de q este denominador se anula y no sabemos dividir por 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con este denominador. Entonces vamos a tomar ese denominador y vamos a calcular sus raíces, es decir, vamos a ver para qué valores ese denominador se hace 0, por eso se hace esta igualdad. Y lo que encontramos es que hay dos posibilidades, el 1 y el menos 1. En ese caso, el dominio de la función f van a ser todas las funciones con todos los números reales con excepción del 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque estos dos valores hacen que este denominador se anule. Si yo pongo acá menos 1 al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. Menos 1, 0. Y lo mismo con 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Y yo no sé, ni se sabe dividir por 0, de manera que por eso hay que sacarlos de los dominios de la función. Al dibujarla se obtienen dos asíntotas verticales en precisamente esos valores. Aquí está el gráfico de la función. Voy a cambiar el color de las asíntotas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo azul. ¿De acuerdo? Esta palabra que aparece allí, asíntota, esa palabra que aparece allí significa que no se toca. Esto que aparece aquí significa que no se toca. Esa es la definición de una asíntota. Asíntota significa que no se toca. Entonces, en los valores para los cuales, los valores del dominio para los cuales se empieza a acercar a 0 el denominador, lo que sucede es lo siguiente. Mi función se acerca a esta asíntota y empieza a hacerse vertical, vertical, vertical y vertical, pero realmente nunca la toca. Lo mismo por este lado, si yo me empiezo a mover sobre esta función, me empiezo a acercar a esa asíntota, me empiezo a acercar, pero nunca la toco. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. Démonos cuenta que allí las cosas se ponen difíciles, porque para cualquier otro valor del dominio, ¿sí? X, si yo trazo una línea vertical, en cualquier lugar, yo puedo notar que el único punto en el que solo atravieso la función en un punto. Esa es la definición de función. Pero si yo me paro sobre esas asíntotas, o sea, cuando estoy en 1 y en menos 1, yo no encuentro ninguna asociación de esa función. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tampoco hacen parte del dominio. Otras funciones que son muy usadas son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se basan en las funciones seno y coseno, que están aquí mostradas. Aquí están las funciones seno y coseno, que yo creo que ustedes ya las han oído nombrar de antes. Disculpen un segundo. Las funciones seno y coseno son muy utilizadas cuando todo lo que tenga que ver con ángulos. Entonces aquí las tenemos. Voy a tratar de hacer que esto sea más grande. Ahí están las funciones seno y coseno. Listo, ahora sí. Entonces, el coseno es una función que oscila, tiene periodo 2pi. Démonos cuenta que
ella baja, baja hasta -1 y vuelve y sube, y en el momento en el que sube ha completado 2pi. ¿De dónde salen esas funciones? Vamos a hacer un dibujo que nos diga de dónde salen esas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, voy a buscar un espacio para hacer un dibujo. Permítanme un segundo. Listo. Vamos a hacer aquí en este espacio un dibujo. Entonces, para entender de dónde salen las funciones trigonométricas, tenemos que tener en cuenta que ellas aparecen del círculo unidad. Entonces vamos a pintar lo que es un círculo unidad. Ahí está el círculo. Voy a trazar unos ejes. Un eje horizontal y un eje vertical. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a dibujar también un ángulo cualquiera. Entonces, ese ángulo va del origen a algún punto sobre esta circunferencia que yo acabo de pintar ahí. Ahí está. ¿Listo? Pero entonces, lo que va a suceder, ahí está. Lo que va a suceder es que yo puedo hacer una proyección de donde se toca. Bueno, y una cosa importante que estoy dejando de lado acá es que esto es una circunferencia unidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el radio de este círculo es 1, por lo tanto ese punto es 1, este punto también es 1, este punto de acá a la izquierda será -1, en el eje de las X, y este punto acá abajo también será -1, pero en el eje de las Y. Es un radio, el radio de esa circunferencia es 1, por lo tanto se llama la circunferencia unidad. Ahora, vamos a mirar las proyecciones de las que hablábamos. Yo puedo poner dos proyecciones. Una completamente vertical. Esta. Y una completamente horizontal. Vale. Entonces, si este ángulo de acá, lo llamamos X, si ese es nuestro ángulo X, entonces esta altura de acá es el seno de X. Esto va a ser seno de X, que es esto de acá. Seno de X. Esto de acá va a ser el seno de X. ¿Cómo lo organizamos acá? Bueno, va a ser este mismo. De acá hasta acá. Esta proyección es el seno de X.
Mientras que esta otra proyección es el coseno de X. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros definimos un ángulo X, con el ángulo X me basta. Yo defino el ángulo X y eso me va a dar un punto sobre la circunferencia unidad. Ese punto, trazando una línea vertical y una línea horizontal, me va a definir las proyecciones de esta línea, ¿cierto? Y se va a formar como un triángulo rectángulo, este ángulo siempre es recto. Si este es un triángulo rectángulo, este cateto, que es adyacente al ángulo X, mide el coseno de X. Y este otro cateto, que es el opuesto al ángulo, mide seno de X. Y nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta el perímetro de una circunferencia. Recordemos que el perímetro de una circunferencia mide lo siguiente. El perímetro de una circunferencia mide pi por r. Ya lo voy a escribir, necesito encontrar aquí. El perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por r. Este es el perímetro de esta circunferencia. Es 2pi r, pero ¿cuánto dijimos que era el radio de esta circunferencia? El radio de esta circunferencia es 1. Por lo tanto, me queda que esto es simplemente, el perímetro es 2pi. Entonces, cualquier arco que yo defina a partir de un ángulo, me va a medir un pedacito de este 2pi. Todo el círculo, pues va a ser 2pi. Pero si todo el círculo va a ser 2pi, medio círculo va a ser pi. Entonces, cuando yo recorra este medio círculo, es decir, cuando este ángulo sea un ángulo completamente llano, yo voy a tener una medida de pi. Aquí voy a tener a pi. Por lo tanto, esto es pi. Aquí voy a ir en pi. ¿Por qué? Porque el total va a ser 2pi. Yo aquí arranco de 0 grados. Y cuando dé la vuelta completa, voy a obtener un ángulo de 2pi. ¿Listo? Ahí voy a obtener un ángulo de 2pi. Pero casi que 2pi y 0 son el mismo punto. ¿Listo? Entonces aquí arranco de 0, voy dando la vuelta, voy dando la vuelta, voy dando la vuelta. A la mitad, pues va a ser la mitad de esto. Si estos son 2pi, la mitad es pi. Y así. ¿Qué pasa? ¿Qué ángulo es si yo estoy aquí arriba? Pues va a ser la mitad del camino de acá a acá. Si la mitad de medio círculo es pi, pues aquí voy a tener pi sobre 2. Pi medios. Y aquí abajo, pues voy a tener, si un cuarto de circunferencia es pi medios, aquí yo voy a tener 2 cuartos de circunferencia, aquí van a ser 3 cuartos de circunferencia. Por lo tanto, aquí abajo va a ser un ángulo de 3pi medios. Y así puedo ir descubriendo los valores en radianes de ciertos ángulos. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados es la mitad de 90, entonces va a ser la mitad de pi medios, o sea, pi cuartos, por ejemplo.
y así. Ahora bien, veamos qué pasa con el coseno. Imaginémonos esta bolita de acá dando vueltas. Ella va a estar dando vueltas. Dando vueltas, dando vueltas. Cuando arranca, yo estoy acá. Entonces, démonos cuenta que en ese momento el coseno vale 1, mientras que la proyección del seno vale 0, que es lo que se ve acá. Cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1, mientras que el seno vale 0. Ahora, cuando yo voy empezando a subir, cuando llego a 45 grados, que es pi cuartos, ambos van a medir lo mismo. Voy a tener un triángulo isósceles. Entonces, pi cuartos queda más o menos por acá. Ambos van a medir lo mismo. No importa, solo que uno va de bajada y el otro va de subida. Pi cuartos. Cuando llego a pi medios, ahora este cateto de acá va a medir 1, mientras que la sombra sobre el eje X va a medir 0. Entonces, en pi medios, aquí, el coseno se hace 0 y el seno se hace 1. Luego empezamos a movernos para este lado, pero para este lado nosotros ya sabemos que esta proyección está recayendo sobre números negativos. Entonces, cuando pasamos de pi medios, el coseno se hace negativo y el seno empieza a disminuir. Entonces, estamos en este sector. El coseno se hace negativo y el seno empieza a disminuir. Hasta que llegamos a pi, en el que el coseno se hace menos 1 y el seno se hace nuevamente 0. Entonces, pi es 3,14 por acá, el coseno se hace menos 1, mientras que el seno se hace 0. Y bueno, yo puedo seguir dando la vuelta, haciendo el análisis, y aquí voy pintando entonces estas figuras. Démonos cuenta que después de pasar de pi, la proyección en el eje Y es 0, como se ve acá. Mientras que el coseno empieza desde menos 1 a crecer, se hace 0 y luego positivo hasta 1. Entonces, desde menos 1 a crecer, se hace 0 y luego positivo hasta llegar a 1. Entonces, la sombra de esta bolita dando vueltas sobre los dos ejes es lo que me va a ir pintando estas dos funciones, el seno y el coseno. Que yo puedo, si la bolita sigue dando vueltas en sentido contra las manecillas del reloj, es como si este ángulo siguiera aumentando. Entonces yo voy a tener otras oscilaciones y sigue oscilando y sigue oscilando. Si yo voy a favor de las manecillas del reloj, entonces estoy empezando a ir hacia el lado izquierdo acá, y lo que voy a tener es que me devuelvo y luego empiezo a tener como ángulos negativos, pero ella va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir oscilando. Entonces, funciones trigonométricas. Para definir las funciones trigonométricas se ha de utilizar la circunferencia, unidad, que es lo que hemos nosotros pintado acá, y la media de los ángulos en radianes. Radianes son en términos de pi. Las funciones trigonométricas básicas son el seno, aparece acá, el coseno, ya vamos a ver la tangente y sus inversas respecto al producto, la cosecante, la secante y la cotangente. Se recuerda que son funciones periódicas, es decir, se repiten cada vez que se da una vuelta entera a la circunferencia, por lo que se dice que tienen un periodo de 2pi. Sus gráficas son. Ahora bien, la siguiente función es la tangente. La tangente de x se define como el seno de x dividido el coseno de x. Esa es la definición de la tangente de x. El seno dividido el coseno. Esa es la definición de tangente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pues podemos imaginarnos el seno. Cada vez que el seno se haga 0, pues este cociente también se hace 0. ¿Dónde se hace el seno 0? En 0, en pi, en 2pi, en menos pi y en menos 2pi. Es decir, el seno se hace 0 en los múltiplos de pi. El seno se hace 0 en los múltiplos de pi. Eso quiere decir que la tangente también se hará 0 en los múltiplos de pi. 0, que son, por ejemplo, en 0, en pi, en 2pi, también en menos pi, en menos 2pi. Ahora bien, ¿cuándo se hace 0 el coseno? En pi medios, en 3 pi medios. Eso quiere decir múltiplos impares de pi medios. Entonces, coseno de x se hace 0 en los múltiplos impares de pi medios. Múltiplos impares de pi medios. ¿Qué significa eso? Los múltiplos impares de pi medio es un pi medios, como acá. ¿Cuál sería el siguiente? 3 pi medios. Seguiría 5 pi medios. O menos pi medios. Menos 3 pi medios, que sería acá. En los múltiplos impares de pi medios. ¿Y qué estamos viendo allí? Que precisamente en los múltiplos impares de pi medios es en donde, esta función tangente obviamente va a presentar asíntotas, como en el caso que nosotros vimos anteriormente. ¿Recuerdan? Donde teníamos una función racional y el denominador se hacía 0 y aparecían asíntotas. Aquí va a ser lo mismo. Es una función que es un cociente de dos funciones, entonces en donde el denominador se hace 0, van a aparecer las asíntotas. Y así, entonces, aparece esta función tangente con esa estructura tan extraña, haciéndose 0 donde el seno se hace 0 y presentando asíntotas verticales en donde el coseno se hace 0. ¿De acuerdo? Bueno. Continuemos. Ahora aparecen sus inversas. Recordemos que la inversa con respecto al producto de alguna expresión algebraica es intercambiar el numerador y el denominador. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? Nosotros tenemos, por ejemplo, a la función secante. La función secante se divide, es 1 dividido el coseno, se define como 1 sobre el coseno. ¿Qué va a pasar con la función secante? Bueno, pues 1 es una constante, pero el coseno logra hacerse 0. ¿Dónde se hace 0 el coseno? El coseno se hace 0 en los múltiplos impares de pi medios. O sea, ¿en qué lugares? En pi medios, en 3 pi medios, en menos pi medios, menos 3 pi medios, y si siguiéramos, menos 5 pi medios, y así sucesivamente. En esos lugares, entonces, la función secante, que es el inverso del coseno, va a presentar asíntotas verticales, en los mismos lugares que los presenta la tangente. Eso quiere decir que ya nosotros estamos advertidos que estas funciones van a tener que eliminar algunos valores del dominio, ¿cierto? Van a tener que eliminar algunos valores del dominio.
La función cosecante. La función cosecante se define como 1 sobre seno, donde se hace el seno cero en los múltiplos de pi. Entonces nosotros aquí tenemos que en 0, por ejemplo, en 0, en pi, y aquí serían 2pi, o en menos pi, o en menos 2pi, esa función va a tener asíntotas verticales. Entonces aquí nosotros vemos que la cosecante tiene una asíntota vertical en menos pi, tiene una asíntota vertical en 0, tiene una asíntota vertical en pi, y tendría por allá en 2pi una asíntota vertical. Nótese cómo las asíntotas hacen como que la función generalmente se dice estalle, se va hacia más o menos infinito. Y finalmente la tangente tiene también una inversa que se llama la cotangente, donde va a pasar lo opuesto. El seno se hace 0 en los múltiplos de pi, entonces recuerden, como la tangente es seno sobre coseno, la cotangente se define como coseno de x dividido seno de x. Así se define la cotangente. Y como tal, entonces, pues va a tener también algunos sitios en los que aparecen unas asíntotas que van a ser en donde seno se haga 0. Ya hemos mencionado varias veces. El seno donde se hace 0 en los múltiplos de pi. 0pi, 1pi, 2pi, menos 1pi, menos 2pi. Allí van a aparecer asíntotas verticales. Y también pues va a tener ceros, donde se va a tener valor 0, en donde el coseno se haga 0. ¿Dónde se hace 0 el coseno? En los múltiplos impares de pi medios. Entonces veamos cuáles son los múltiplos impares de pi medios. Pues pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 5 pi medios. En esos puntos va a valer 0. Entonces, bueno, la estructura de estas funciones es un poco extraña por ahora. Con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando un poquito a ellas, pero es importante saber la definición y de dónde sale, ¿de acuerdo? Nótese que las funciones tangente y secante tienen asíntotas verticales en los valores que anulan el coseno, y las funciones cotangente y cosecante tienen asíntotas verticales en los valores que anulan el seno, que es lo que ya hemos comentado. Por lo tanto, el estudio de sus dominios y recorridos nos da el dominio del coseno son todos los reales, ¿de acuerdo? El seno y el coseno no tienen problemas, están muy bien definidos para todos los números reales, pero como ustedes se pueden dar cuenta, el rango es únicamente entre menos 1 y 1. Si yo proyecto esas funciones sobre el eje Y, yo voy a tener números únicamente entre menos 1 y 1. Ese es el recorrido o rango, el conjunto de valores que pueden tomar las imágenes. Entonces, el dominio del coseno son todos los números reales, y su rango, que es el conjunto de todas las imágenes, es de menos 1 a 1. Lo mismo pasa con el seno. Con la tangente, entonces, son los números reales con excepción de los múltiplos impares de pi medios, que era lo que habíamos escrito acá.
porque el coseno se hace 0 en los múltiplos impares de pi medios y aparece en el denominador. Recuerden que siempre tengo que eliminar los valores para los cuales el denominador se hace 0. Entonces aquí los estoy sacando. La secante, que es 1 sobre coseno, lo mismo. Todos los reales, excepto para los cuales el coseno se hace 0, que son todos los múltiplos impares de pi. Y sus recorridos, el de la tangente, como ustedes se pueden dar cuenta, toma absolutamente todos los valores de menos infinito hasta infinito. Entonces sus recorridos son todos los reales. Lo mismo con la secante. Con la cosecante, como tiene el denominador al seno, pues toca evitar los valores en los que el seno se hace 0. Y el seno se hace 0, como lo hemos comentado, en los múltiplos de pi. Entonces un pi, 2pi, 3pi, entonces acá están todos los múltiplos de pi. Entonces la cosecante tiene como dominio todos los reales con excepción de los múltiplos de pi. Y su recorrido son todos los reales. La cotangente, que está aquí también con el seno en el denominador, va a tener todos los reales excepto en donde el seno se hace 0, en los múltiplos pares de pi. Y su rango recorrido son todos los números reales. ¿Listo? Bueno, yo les recomiendo que por favor, ojalá vean este video un par de veces para recordar y familiarizarse más con las funciones trigonométricas. Por ahora no vamos a trabajar mucho más con ellas, pero por favor, échenle una leída. En las guías, en ambas guías aparece. Vamos a mirar también otra función que aparece mucho, que es la función exponencial. Hay muchísimas funciones exponenciales, todas, tantas como las posibles bases que haya. Yo puedo tomar como base el 2, como base el 3, como base la raíz de 2, cualquier número puede ser tomado como base para hacer una función exponencial. La función exponencial es tomar esa base y elevarla a la potencia x. Ahí es donde aparece la variable. De todas las funciones exponenciales, nosotros vamos a trabajar una muy particular que tiene como base el número de Euler, que está definido por un número irracional escrito acá. Este que aparece acá es el número de Euler y es un número irracional, es decir, tiene muchísimas cifras decimales que no se repiten, nada. Esta es la función exponencial que nosotros vamos a trabajar. De su dominio sabemos que son todos los números reales. ¿Por qué? Porque yo puedo elevar cualquier número a la x. Recuerden que cuando hablamos de exponentes, sí existe una restricción. La restricción que hay es que 0 a la 0 no existe. Pero como la base aquí ya es diferente de 0, entonces x puede tomar cualquier valor en los números reales. Eso quiere decir que su dominio son todos los reales. Sin embargo, esta función para cada número real me va a dar un número positivo, ni siquiera me puede dar 0. Por lo tanto, el conjunto de todas las posibles imágenes, que es el recorrido o rango, va a ser abierto desde 0 hasta más infinito. Veamos su gráfica. Aquí está la gráfica de la función exponencial. Como ustedes se puedan dar cuenta, vale para todos los valores de x. Solo que si es menor que 0, se hacen muy pequeñitos, muy pequeñitos. De hecho, este eje x es una asíntota. Cuando y igual 0 es una asíntota de esa función, es decir, aquí nunca se tocan. Y para los x positivos, esa función crece y crece y crece y crece y crece y crece y siempre crece más. Ella tiene unas funciones que vienen también de las diferentes propiedades de las potencias. Por ejemplo, como siempre es la misma base, entonces el producto de dos exponenciales es la exponencial de la suma. E a la menos x, ya sabemos que cuando tienen un negativo el exponente, lo que hace es cambiar de numerador a denominador. Entonces aquí pasa al denominador con exponente positivo. Y como ya hemos hablado, e a la x es mayor que 0 para todo x real. ¿De acuerdo? Bueno, antes de comenzar las funciones logarítmicas, quiero hacer
un dibujo, entonces por favor espérenme a que lo logre hacer bien hecho. Bueno, entonces ya volví. Aquí voy a enseñarles la gráfica de la función exponencial, ¿de acuerdo? Aquí está. Voy a quitar simplemente una cosa y ya está. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí pues nuestro eje de coordenadas, aquí está X, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y aquí está la función exponencial, que la voy a denotar así. Es exactamente lo mismo. EXP de lo que está entre paréntesis significa E elevado a lo que está entre paréntesis. Aquí vemos la función exponencial. Noten que para 0 vale 1, porque cualquier cosa elevada a la 0 es 1, excepto 0 a la 0, que no existe. Para valores positivos empieza a crecer, 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 y para valores negativos empieza a hacerse cada vez más pequeña, pero nunca toca este eje, se vuelve una asíntota. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a trazar una línea adicional. Voy a trazar una línea 45 grados. Aquí la tracé. Ahí está. La voy a dejar punteada porque no va a ser ninguna función particular. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo podría tomar esta línea punteada y dibujar como si fuera un espejo con respecto de esa línea. Entonces voy a dibujar una función que sea el espejo de esa. Ahí está. Entonces, en color amarillo, me va a aparecer ahora una función que es el espejo con respecto a esta línea de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta. Si yo la miro ahí, se ve que una es el espejo de la otra. Pues bien, esa función que aparece como espejo de la otra se llama la función logaritmo natural de x. Esa es la función logaritmo natural de x y estas dos funciones son dos funciones hermanas. La una es la inversa de la otra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver a nuestras diapositivas. Aquí está. Vamos a ver las funciones logarítmicas. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Utilizaremos solo logaritmos en base natural, es decir, tomando el número e como base. Nótese que aquí llama logaritmo, pero aquí también está diciendo base natural, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en muchas ocasiones se escribe como logaritmo de x, logaritmo natural de x, ¿de acuerdo? A veces va a aparecer así, como logaritmo natural de x, si ustedes buscan en algunos lados, y en otros pues va a aparecer como logaritmo. En general, a veces este logaritmo así, sin nada, significa que es en base 10. En otras partes va a aparecer con un 10 chiquito al lado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. En estas notas aparece como logaritmo de x, lo que significa logaritmo natural. Es decir, que la base en la que se está calculando el logaritmo es la base en la base del número de Euler. ¿Listo? Bueno. Entonces,
Veamos una vez más la gráfica que yo dibujé, porque es que esta gráfica de aquí no me deja muy contento. Prefiero trabajar con la que yo dibujé. Entonces vamos a mirarla. Aquí está. Ahí está la gráfica. Entonces, nosotros hemos hablado de cuál es el dominio de la función exponencial y nosotros vemos que son todos los reales. Pero como son funciones inversas, lo que es el dominio de la exponencial va a ser el recorrido del logaritmo. Entonces, para el logaritmo tenemos que el recorrido son todos los números reales. Ahora bien, el rango o recorrido de la función exponencial son todos los números positivos, ni siquiera el cero, porque no alcanza a tocar acá nunca el cero. Aquí se va para menos infinito y nunca toca el cero. Entonces, ahí quiere decir que el recorrido de la función exponencial, ¿ustedes sí están viendo la función exponencial? New share. No estoy seguro que estén viendo la función exponencial. Ok. El recorrido de la función exponencial son todos los números positivos, ¿de acuerdo? Sin el cero. Eso quiere decir que entonces, como la función logaritmo es la inversa, pues el dominio de la función logaritmo van a ser todos los números reales mayores a cero. En cero no alcanza a estar definida, tiene una asíntota vertical. Y para los números negativos tampoco está definida. Por acá no hay nada amarillo en este semiplano. Entonces, volviendo a nuestras diapositivas, tenemos lo siguiente. Tenemos que el dominio de la función logaritmo son todos los números positivos. Ojo, aquí viene el intervalo abierto, no se incluye el cero. Y su recorrido son todos los reales. Es completamente opuesta a la función exponencial. Al reducir sus propiedades más importantes, se observa que es una función que transforma multiplicaciones y divisiones en sumas sin restas. Entonces, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de a a la b es b veces el logaritmo de a. Es decir, este exponente baja y se convierte en un coeficiente. Bueno, vamos a ver algo muy importante que se llama el álgebra de funciones. Nosotros pues ya sabemos hacer operaciones con los números reales, con los números en general, que tenemos suma, resta, multiplicación y división. Luego nosotros asumíamos que desconocíamos esos números y poníamos unas variables. Entonces ya teníamos la suma, la resta, multiplicación y división, pero de números desconocidos. Eso se llamó álgebra. Asimismo, nosotros podemos tener la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones. Y eso se llama el álgebra de funciones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a ver un poquitico en qué consiste eso. Consiste en lo siguiente. A veces yo puedo definir una nueva función que se llama la función suma y se define simplemente como la suma de las expresiones algebraicas de las dos funciones que estoy sumando. Así como cuando uno suma polinomios, tal cual. La diferencia, entonces lo que está entre corchetes es una nueva función que aquí le estamos poniendo el nombre como la diferencia, que se define como la diferencia de las expresiones algebraicas que definen las funciones f y g. Luego tenemos la función producto, por ejemplo la función producto de f y g. Su resultado o su valor es el producto de las respectivas expresiones algebraicas de f y g.
Además tenemos la función cociente. Esa nueva función se define como el cociente de las funciones f y g. Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, no solamente yo cojo y sumo sin tener en cuenta nada, porque yo sé que hay unos dominios. Puede que, por ejemplo, hay unos valores para x en los que g no está definido. Y si g no está definido para algunos valores, esta función suma tampoco va a estar definida para esos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor del dominio de las operaciones entre funciones generalmente es la intersección de los dominios, es decir, donde funcione para X y además funcione para G, ¿de acuerdo? Ese va a ser el nuevo dominio, con una excepción importante. Aquí nosotros tenemos un denominador y nosotros no podemos permitir que los denominadores sean nulos. De manera que en el cociente de funciones se tenga que exigir que la función que está en el denominador no pueda tomar valores nulos, ¿de acuerdo? Eso siempre va a ser así, siempre vamos a excluir valores nulos. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Vamos a ver los dominios de las funciones siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a trabajar el primero. La función que aparece primero es f de x es igual a seno de x sobre x más 1. Y vamos a calcular el dominio de esa función. Entonces, aquí está, seno de x sobre x más 1. ¿Cómo puedo calcular el dominio de esa función? Pues yo lo que tengo que mirar es que hay un denominador y este denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, x más 1 diferente, busco qué valores tienen para que x más 1 sea igual a 0. Entonces, pasando este 1 que está sumando, al otro lado va a restar, ¿qué obtengo? X es igual a menos 1. Y este es el valor que hace que el denominador sea 0. Eso quiere decir que el dominio de esta función sea igual a todos los números reales, con excepción de el menos 1. ¿Listo? Porque menos 1 es el valor que hace que el denominador se anule. Si yo pongo aquí menos 1 más 1, 0. Entonces el dominio de esa función son los reales, con excepción del menos 1. ¿Listo? Listo. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es, hacemos una línea acá. El siguiente ejercicio es f de x es igual a e a la x más raíz de x más 1. ¿Listo? Ese es el siguiente ejercicio. Nosotros queremos calcular el dominio de esa función. Entonces, ¿cómo calculo yo el dominio de esta función? Para calcular el dominio de esta función, yo tengo que tener en cuenta qué puedo y qué no puedo tener. Nosotros, e a la x tiene en dominio todos los números reales. Eso ya lo sabemos. No hay problema. Pero aquí tenemos una raíz y nosotros sabemos, así como ya sabemos que cuando nosotros tenemos un denominador no puede ser diferente de 0, nosotros sabemos que cuando tenemos un radicando, este tiene que ser estrictamente mayor, aunque puede ser igual a 0. Entonces vamos a resolver eso.
x más 1 mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Este 1 que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Eso me dice que x tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, aunque este funciona para todos los números reales, este solo funciona para x mayor que 1. Eso quiere decir que el dominio de esta función f es todos los números reales mayores o iguales a 1. Entonces, intervalo cerrado, 0 hasta infinito. Infinito, como no es un número, pongo ahí abierto. Perdón, 1. Disculpen, 1. Porque tiene que ser mayor, pero puede ser igual a 1. Y ese es ese dominio. ¿De acuerdo? Listo. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice así. Dice f de x es igual a x logaritmo de x menos 1. ¿Qué sucede allí? Entonces, nosotros acabamos de discutir las propiedades del logaritmo y sabemos que él necesita que su argumento sea estrictamente mayor que 0. Eso quiere decir que x menos 1 es mayor que 0. Yo tomo este menos 1 y lo paso al otro lado a sumar. ¿Qué me queda? Que x es mayor que 1. Y listo. Eso quiere decir que el dominio de la función f es abierto 1, infinito. En este caso, como es estrictamente mayor, tengo que tener el intervalo abierto, mientras que aquí, como es un mayor igual, puedo tener un intervalo semicerrado. ¿Listo? Por favor, copien eso que está allí en pantalla. Recuerden, por favor, tener en cuenta que aquí se corrigió que este es un menos 1, porque este más 1 pasa a restar menos 1, y que el dominio va cerrado menos 1 hasta más infinito abierto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con lo que venimos trabajando. Vale. Entonces esos son los ejercicios. En las notas que recuerden una vez más, pueden encontrar en la plataforma Moodle está la solución también de los ejercicios que acabamos de hacer, bien explicado también, con sus asíntotas y la gráfica de las funciones, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que está pasando. Aquí está el ejercicio 1, el ejercicio 2 y naturalmente el ejercicio 3. Bueno, vamos a ver una última operación de funciones que es diferente, que no aparece entre los números y se llama la composición de funciones, ¿de acuerdo? Otra forma de combinar dos funciones es componerlas, es decir, a un número x le hacemos corresponder un número g de x, y a g de x le hacemos corresponder el número f de g de x. Por lo que podemos decir que al número x le hacemos corresponder el número f de g de x, ¿de acuerdo? Entonces, primero está x. De x nos vamos a g de x. Y allí aplicamos otra función que nos lleva a un tercer espacio y allí ese número es f de g de x. Pero eso lo podemos hacer directo diciendo que es una sola función compuesta. Se conoce como composición de f y g y se denota así como con un circulito.
f compuesto g de x. ¿Y qué quiere decir? F evaluado en g evaluado en x. El dominio depende de cada función que se obtiene. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la composición. Sean f de x igual a x cuadrado y g de x, x más 3. Y estudiemos f compuesto g y g compuesto f. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Entonces tenemos las funciones. F de x igual a x cuadrado. Y g de x es igual a x más 3. Entonces vamos a estudiar inicialmente f compuesto g. Evaluado en x. ¿No? Vamos a ver lo que significa esto. Pues f compuesto g evaluado en x, ¿qué significa f evaluada en g de x? ¿Y qué es f evaluado en g de x? Esto es f evaluada en ¿dónde? G de x que me entrega x más 3. ¿Qué es lo que hace f de x? Recordémoslo como lo escribimos en el video de la clase pasada. F evaluado en lo que sea es igual a lo que sea, que lo voy a colocar entre paréntesis, al cuadrado. ¿Listo? Así. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? En f, ¿qué hace? Lo que le pongan dentro de su paréntesis, lo eleva al cuadrado. ¿Y qué tiene dentro del paréntesis? X más 3. Entonces esto me da x más 3 al cuadrado. Que si yo lo desarrollo, es x cuadrado más 6x más 9. Como es una función polinómica, nosotros sabemos que el dominio de f compuesto g es igual a todos los reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos el caso inverso. Vamos a ver aquí qué es lo que significa g compuesto f. G compuesto f significa g evaluado en f de x. Listo. Esto es g evaluado en ¿dónde? F de x es x al cuadrado. ¿Y qué es lo que hace g? G toma la variable y le suma 3. ¿Qué variable tiene g? X al cuadrado. ¿Listo? Más 3, perdón. Más 3. X al cuadrado más 3. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí hay varios resultados importantes. Primero, que el dominio de la función g compuesto f es también todos los reales. Porque g compuesto f es una función polinómica. Y las funciones polinómicas tienen como dominio todos los reales. No tienen ningún problema de cocientes por cero, ni raíces de números negativos, ni tampoco tienen logaritmos de 0 o números negativos, tampoco tienen 0 a la 0, ni cosas por el estilo. Pero hay una cosa importante, démonos cuenta que f compuesto g es un resultado diferente a g compuesto f. Entonces pongámoslo acá. Este es un resultado importante.
f compuesto g es diferente a g compuesto con f. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando yo intercambio los elementos que aparecen en una operación, se llama la conmutación. Entonces, eso quiere decir que la composición de funciones no respeta la conmutatividad, no conmuta. ¿Listo? Copien por favor este ejemplo. Perdón, el micrófono apagado. Ya está. Entonces voy a repetirlo de nuevo. Nosotros tenemos una función fx igual a x cuadrado y otra función x más 3. F compuesto g, ¿qué significa? Que yo a x, que es un número, lo transformo en otro número a partir de g. Y ese resultado lo transformo utilizando f. Entonces vamos a ver cuál es el resultado general. Si yo tengo g, que es x más 3, pues lo escribo acá. G es x más 3. Y luego aplico la función f. ¿Pero qué hace f? Lo que sea que tenga dentro de los paréntesis, lo eleva al cuadrado. Si tiene x más 3, pues el resultado es x más 3 al cuadrado. Aquí se hace el álgebra y me da una función polinómica. Como es una función polinómica, puedo decir que el dominio de esta función compuesta son todos los reales. Ahora voy a hacer un experimento. Voy a ver qué pasa cuando intercambio los papeles de f con g. Entonces, en vez de hacer f compuesto g, voy a hacer g compuesto f. ¿Qué significa eso? Que primero tomo a x y lo transformo usando f y luego al resultado de eso le aplico g. ¿Qué hace f de x? X al cuadrado. Aquí está. ¿Qué hace g? G toma lo que tenga dentro de su paréntesis y le suma 3. ¿Qué tiene dentro de su paréntesis? A x al cuadrado. Entonces le suma 3. Me da x al cuadrado más 3. Como esta es una expresión polinómica, el dominio de f compuesto g son todos los reales. Sin embargo, el resultado del experimento, ¿qué es? Que esta expresión algebraica es diferente a esta expresión algebraica. Lo que significa que f compuesto g es diferente a g compuesto f. O sea que esta operación de composición no es conmutativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Sea f de x raíz cuadrada de x menos 1. Raíz cuadrada de x menos 1. Mientras que g es la función 2x cuadrado más 1. Vamos a ver entonces qué significa f compuesto g, evaluado en x. F compuesto g evaluado en x es f evaluado en g de x. ¿Listo? ¿Y qué es g de x? Esto es f evaluado en 2x al cuadrado más 1. Esto es lo que es g de x. Ahora bien, ¿qué hace f? F toma lo que tenga en su argumento, que es 2x más 1, 2x cuadrado más 1, le resta 1, menos 1, y luego le calcula la raíz cuadrada. Eso es lo que hace f de x. Toma su argumento, en este caso 2x más 1, le resta 1 y luego calcula la raíz cuadrada. Pero más 1 menos 1 se cancela. Más 1 menos 1, 0. Y me queda la raíz cuadrada de 2, pero la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y esa es esa función. De nuevo, el dominio
de f compuesto con g son todos los reales. Aquí no tenemos ningún problema. Veamos el caso cuando conmuto. ¿Qué es g compuesto con f evaluado en x? Entonces, g compuesto con f evaluado en x es g evaluado en f de x. ¿Y eso cuánto es? G evaluado en f de x es raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hace g? Toma un número y ¿qué le hace? Toma un número y lo eleva al cuadrado. Entonces me queda raíz de x menos 1 al cuadrado. Luego lo multiplica por 2 y al resultado le suma 1. Pero nuevamente, la raíz cuadrada y el cuadrado son inversas, se cancelan, entonces me queda 2 que multiplica a x menos 1 más 1. Eso lo puedo operar, esto es, aquí distribuyo el 2, este por este, me queda 2 por x, 2x, 2 más por menos, menos, 2 por 1, 2 más 1. Y ahora, estos dos son términos semejantes, los puedo operar también. Me da 2x menos 1. Es una expresión algebraica, de manera que el dominio de g compuesto f es también todos los reales. ¿Y qué obtenemos como resultado? Nuevamente podemos ver que f compuesto g de raíz de 2 por x es diferente a g compuesto f, que es 2x menos 1. Estas dos son funciones diferentes, a pesar de que sean construidas con la operación de composición y utilizando las mismas funciones, llegamos a resultados diferentes, ¿de acuerdo? Copien, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos funciones, una función que es f de x igual a raíz de x menos 1. Otra función g de x que es 2x cuadrado más 1. Y vamos a aplicar la composición de funciones. La composición de funciones es una operación de funciones que nos da una función nueva. ¿Y cómo la calculamos? Entonces, f compuesto g es f evaluada en g de x. Entonces, ¿qué es g de x? G de x es 2x al cuadrado más 1. Aquí aparece. Y luego aplicamos f. ¿Pero qué hace f? Lo que hace f es toma su argumento, le resta 1 y a eso le halla la raíz cuadrada. Entonces, su argumento es, en este caso, 2x más 1. Le resta 1 y al resultado le calcula la raíz cuadrada. ¿Pero qué pasa? 1 menos 1, 0. La raíz de 2 me queda, pero la raíz de x al cuadrado es x, porque el cuadrado y la raíz también son funciones inversas. Entonces me queda solamente x, es como si se cancelaran. Entonces el resultado de f compuesto g es raíz de 2x. Como es una función polinómica, el dominio de f compuesto g son todos los reales. Por otro lado, queremos explorar qué es lo que significa g compuesto f evaluado en x. En este caso es g evaluado en f de x. ¿Qué hace f de x? Aquí está, f de x. Raíz de x menos 1. Lo ponemos. ¿Y ahora qué hace g? G toma su argumento, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2 y a ese resultado le suma 1. Entonces, toma su argumento, aquí está raíz de x menos 1, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2 y le suma 1. Listo. Nuevamente, la raíz se va con el cuadrado y me queda simplemente x menos 1.
Entonces yo puedo distribuir este 2 que está frente al paréntesis, me queda 2 por x, 2x. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Y el más 1. Menos 2 más 1, menos 1. Es decir, que el resultado de g compuesto f evaluado en x es 2x menos 1, que también es una expresión polinómica y por lo tanto el dominio de g compuesto f son todos los reales. Y una vez más podemos comparar y darnos cuenta que f compuesto g es diferente a g compuesto f. Y eso es todo. ¿Listo? Yo tengo una duda. ¿Sí? No me queda muy claro por qué en el ejercicio de anterior f compuesto de g lo elevamos al cuadrado. Y aquí lo hicimos fue el contrario. En g compuesto de f lo elevamos al cuadrado. Y en el ejercicio anterior fue el contrario. Porque mira las funciones. En el ejercicio anterior, f de x era x al cuadrado. Aquí es raíz de x menos 1. La función cambió. ¿Listo? Bueno. Continuemos. Profe, una consulta, esos ejercicios los encontramos ahí en el Moodle, ¿cierto? Eso que está acá en la pantalla. Sí, aquí ustedes pues, ahora están mirando en su pantalla, deben estar viendo la presentación y ustedes se dan cuenta que ahí están los ejercicios y sus respectivas soluciones. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a continuar trabajando ahora con otros ejercicios que aparecen en la que se llama sesión 1, ¿de acuerdo? En ambas nosotros tenemos ahí ejercicios, entonces vamos a mirarlos. Ya los pongo para que ustedes los analicen. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí también en las guías que aparecen que se llama sesión 1, ustedes también pueden notar que dice clasificación y combinaciones de funciones. Ahí está explicado también de otra manera lo que son las funciones algebraicas, las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, que fue lo que discutimos el día de hoy. Aquí habla unos casos particulares de las funciones polinómicas. Por ejemplo, si no aparece ningún tipo de potencia, es decir, que es de grado 0, esa función se llama una función constante. Si aparece el grado 1, también esa función se llama lineal. Si aparece el grado 2, se llama una función cuadrática. Y si aparece un término de grado 3, pues se llama una función cúbica. Y bueno, en la general se llama una función polinómica, ¿de acuerdo? Bueno. También habla de las funciones racionales, de cómo se les puede calcular los dominios. También habla de las operaciones entre funciones, suma, resta, multiplicación y división, o cociente. También habla de la función composición, y aquí hay un dibujo bonito. Nosotros arrancamos de un dominio que es el dominio de G, donde ahí habita X. G nos lleva a un nuevo sitio que ojalá esté dentro del dominio de F. Entonces yo puedo aplicar F y allí llego a F evaluada en G de X. La composición lo que hace es hacer este salto directo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí aparecen otros ejemplos para que por favor los miren.
Bueno, vamos a hacer entonces ahora estos ejercicios. Bueno, cómo se ve feo esto. Vamos a borrarlo ya. Entonces, dice así, en los ejercicios 1 y 2, que son las gráficas que aparecen aquí, hay que identificar los dominios y los recorridos o rangos de f y g. F en esta función es esta línea recta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Recordemos, el dominio de esa función es los valores que toma la variable independiente que es x. ¿Cómo los puedo encontrar? Pues yo puedo ver desde dónde arranca y hasta dónde termina. ¿Dónde arranca esta función? Esta función arranca en -4. ¿Lo ven? Eso quiere decir que el dominio es de -4 a 4. Ahí está. Ese es el dominio. ¿Cómo puedo encontrar yo el recorrido rango? Entonces tomo esa función y es como si le calculara su proyección sobre el eje Y. Entonces aquí llega hasta 5 en este caso. Y de abajo llega hasta 3. Eso quiere decir que el dominio, todo lo rojo va a ser de la función f. El dominio de f son todos los reales, desde -4 hasta 4. 4. Este es el dominio de esa desde -4 hasta 4. Ese es el dominio de esa función. Es el dominio de la función f. Lo otro que No, profe, ¿no es pregunta, hasta 5? el dominio es en el eje x. Mira que va de -4 a 4. Ah, ok, sí, ya. Sí, señor, ya. Y el recorrido, que es como el conjunto de todas las posibles imágenes que toma f, es, ahora sí, de -3 hasta, yo es que 2 puntos, es una coma. Desde -3 hasta 5. Y tenemos intervalos cerrados porque nosotros vemos que está el puntico relleno, no hay un hueco, de manera que los debo tomar esos extremos. Bueno, ahora, con base en eso, yo quiero que calculemos, ya no necesitamos el dibujito hacerlo, ¿cuál es el dominio de G? El dominio de G es desde dónde hasta dónde va G. De 4 a -4. No, más o menos desde -3. -3 a -4. -3 a -3. ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. Entonces va desde -3 hasta Hasta -4. Ah, no. ¿Y cuál es? -3 hasta desde -3. De -3 a 3. Hasta 3. A 3, sí. ¿Y cuál es el recorrido rango de G? De De -4 -4 a 4. a 4. Desde -4 hasta 4, correcto. Muy bien. Profe, Estamos una bien. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el punto G, cuando toca la parte de la X, se ve que toca las dos líneas? O sea, toca nomás 2, no 3. Entonces me perdí. ¿Por qué a -3,3 y no a -3,2? Averigüémoslo. Aquí arrancan -3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y hasta dónde llega? Hasta este punto de acá. Ah, ok, listo. ¿Y ese punto Sí, cuál es? 3. Entonces va de Tres. -3 a 3. ¿De acuerdo? sí, señor. Ya. Y de la misma manera, yo puedo ver que va desde -4 hasta 4.
Profe, ¿y cuándo se sabe que es abierto o cerrado? Cuando es un circulito abierto, es así. Son circulitos sin rellenar. Profe, y en este caso el orden cambia el resultado, es decir, si yo pusiera que el dominio es 3, menos 3, ¿Cómo? el orden altera el resultado o la respuesta, es decir, si yo digo que el dominio de G, por ejemplo, es 3, menos 3, ¿es eso correcto o ahí Los sería, números tienen habría un error? orden. Mira, tú te das cuenta que aquí aparece una flecha que te dice cuál es el orden en el que se consideran las cosas. Si esa flecha te dice que hacia la derecha aumentan las cosas, ¿quién aparece primero? O sea, yo voy en esta dirección, ¿quién aparece primero? ¿3 o menos 3? Menos 3. Por eso se pone entonces primero menos 3. Vale, Porque profe, los gracias. números tienen un orden. Cuando yo los pinto sobre la recta real, yo pongo un orden donde los negativos están a la izquierda, los positivos a la derecha. Si un número es más pequeño que otro es porque aparece a la izquierda del otro. Cuando tú tienes... perdón. Cuando tú tienes una bolita abierta, cuando tú tienes una bolita así, espérenme un segundo, por favor, que no me quiere entender el círculo. Cuando uno tiene una bolita rellena es porque es cerrado, pero cuando tiene la bolita abierta es porque es abierto. Ah, ya vi por qué no. Entonces, aquí en este caso, esta que aparece aquí abajo, como está rellena, significa que es cerrado, como los punticos que nosotros estamos viendo acá. Acá está cerrado, acá está cerrado. Cuando aparece solamente la circunferencia, no el círculo completo, se dice que es abierto. El punto no está. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Cuánto es f de menos 2? ¿Cuánto es f de menos 2? Entonces yo me ubico en el eje X en menos 2, acá está, y voy hacia la hacia f. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto es f de menos 2? Menos 2, Menos 1. uno. Menos 2, menos 2. Es igual a menos 1. Menos 1. F de menos 2 es menos 1. Y de la misma manera, ¿cuánto vale entonces G de 3? G de 3, ¿cuánto vale? Ya está indicado. Igual a 2. Menos 3. 4. Menos 4. Es este, ¿no? Acá está. 1, 2, 3 y me lleva hasta menos 4. ¿Para qué valor son f de x igual a g de x? Eso quiere decir que es donde se cruzan, ¿cierto? ¿En qué valor se cruzan? Únicamente aquí. ¿Y qué valor es ese? ¿Cuánto vale x? Menos 1. 0. 0. X menos 1. Y vale Menos 0. ¿X vale? X menos 1 igual a 0. 1, 0. menos 1 y y X 0. es igual a menos 1. Solo me están preguntando el valor de x. No me están preguntando las coordenadas del punto. Solamente me preguntan
el valor de X. Y X vale -1 en esta coordenada, ¿de acuerdo? Calcular las soluciones de f igual a 2. Entonces yo lo que tengo que hacer es trazar una línea en 2. Y solo hay una posible dirección. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me dio? 1. ¿A qué valor de X? 1. La solución a esa ecuación es X igual a 1. Ese es el sitio en el que f vale 2. Vale, muy bien. Calcular las soluciones de g igual a 0. ¿En qué puntos vale g igual 0? G estamos diciendo que es ¿con qué color? Con el azul. ¿En qué puntos vale g igual 0? Aquí g vale 0, ¿cierto? Aquí g vale 0. Y aquí también g vale 0. Entonces, ¿cuál es el conjunto de valores en los que g es igual a 0? -1, 1 y 2. X es igual a -1, 1, 2. 2. Muy bien. ¿Listo? Y ese es para el ejercicio 1. Estos son que están ahí para el ejercicio 1. Profe, no entendí el último punto. Me pregunta que para qué valores de X G vale 0. Entonces yo pues exploro G. Me doy cuenta que mira, aquí ¿cuánto vale Y? 0. Aquí vuelve a valer 0. ¿Sí ves los puntos que están sombreados en azul? Sí. Esos puntos son en los que la función está cruzando el valor de y igual 0. Y igual 0 se pinta generalmente sobre el eje X. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué valor está aquí para X? -1. ¿Qué valor hay aquí para X? 1. ¿Qué valor hay aquí en este otro punto para X? 2. ¿Listo? Sí. Ya. Ujú. Vale. Bueno. El segundo ejercicio lo pueden realizar ustedes, es de la misma forma. Bueno, vamos a mirar acá algunos de ellos. Tomemos, por ejemplo, me interesa tomar el 4. Vamos a realizar el 4, ¿de acuerdo? Este. F de menos 4. ¿Cuánto vale f de menos 4? F de menos 4 es igual a la raíz de menos 4 más 5. ¿Cuánto es la menos 4 más 5? 1. 1. ¿Y la raíz de 1? Sí. La raíz de 1 también es 1, ¿cierto? Eso quiere decir que f de menos 4 es 1. ¿Cuánto es f de 11? Entonces, 11 más 5... 16. 16. Raíz de 16, ¿cuánto vale? 4. 4. Entonces, f de 11 es 4. ¿Cuánto vale f de menos 8? Menos 8 más 5 me da menos 3. Menos 3. Y raíz Cuando es negativo no se saca raíz cuadrada. Exacto. Entonces, como es negativo, no existe, no es real. Ahí no podemos calcular. Y f de x más delta x, pues va a ser simplemente reemplazo x por x más delta x. Va a ser raíz de x más, voy a colocar un d porque no tengo ese delta de más 5. Así de sencillo. Simplemente se cambia x por x más delta x. Si me permiten un segundo. La puedo copiar de algún lado. Permítanme un segundo para poder colocar el delta.
Ve, profe, ¿me puedo hacer un favor? ¿Cómo? ¿Me puedo hacer un favor, profe? Que no sea dinero. Subir un poquitico la presentación para que me falte un puntico. Ya voy, dame un segundo. Ya mismo voy. Gracias, profe. Puede que no sea plata. Listo. Ahora sí, ya lo copié. Entonces es la raíz de x más delta más 5. Vale. Entonces, ¿tú te refieres a este? Sí, profe. Listo. Cópialo entonces. Ya. Gracias. Momentico, profe. Ya. Listo. Este realmente lo estamos colocando en este color, ¿no? Vale. Profe, antes del 5. Vamos a hacer el 5 en el tablero entonces. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces dice así. Profe, es tan amable de fijar el tablero, se me ve pequeño otra vez. Espero que lo copie, por favor. G de x es igual a 5 menos x al cuadrado. Quiero calcular g de 0. Quiero calcular g de raíz de 5. Quiero calcular g de menos 2. Y quiero calcular g de t menos 1. ¿Listo? Vale. Entonces, g de 0, pues ¿qué tengo que hacer? Ir reemplazando a x por cada uno de estos valores de acá. Entonces esto es 5 menos 0 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado es 0, así que me da 5. Ahora, ¿qué es raíz de 5? Entonces esto es 5 menos raíz de 5 al cuadrado. Pero la raíz de 5 al cuadrado es 5, o sea que esto es 5 menos 5, por lo tanto es 0. G de menos 2, esto es 5 menos 2 al cuadrado, igual a 5 menos por menos más, 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. Y g de t menos 1, entonces esto es 5 menos t menos 1 al cuadrado. Y esto es 5 menos, este es un producto notable, es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero como tiene un signo menos al frente, tengo que distribuirlo, me queda 5 menos t al cuadrado, menos por menos, más 2t, menos por más da menos 1. 5 menos 1, 4. Entonces me queda menos t al cuadrado, más 2t, más 4. ¿Listo? Entonces vamos a repasarlos. Tenemos que g de x es 5 menos x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que aparezca entre paréntesis, lo elevo al cuadrado, le pongo el signo opuesto y le sumo 5. Si es 0, entonces tengo 5 menos 0 al cuadrado. 0 por 0, 0. Entonces me queda simplemente el 5. Aquí, raíz de 5. 5 menos raíz de 5 al cuadrado. Entonces esto es 5 menos raíz de 5 al cuadrado es 5.
Y luego me queda 5 menos 5, 0. Aquí, g de menos 2. Profe, disculpa, ¿puedes repetir la parte de la raíz cuadrada del 5? La raíz de 5 al cuadrado es 5. Simplemente, la raíz cuadrada y sacar raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones inversas. Se cancelan, ¿no? Es una forma de decirlo, sí. Ah, ok. G de menos 2, entonces esto es 5 menos 2 al cuadrado. Esto es 5 menos. Menos 2 al cuadrado significa menos 2 por menos 2. Menos por menos, más. Por menos, menos. 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. Y ahora, g de t menos 1. Entonces es 5 menos t menos 1 al cuadrado. Esto es 5 menos. Este de acá es un producto notable. Entonces, primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Ahora, como este paréntesis tiene este signo menos al frente, lo distribuyo. Me queda 5 menos por más me da menos t cuadrado, menos por menos me da más 2t, menos por más me da menos 1. Listo, ahora 5 y menos 1 son términos semejantes. Entonces me queda el menos t cuadrado más 2t, 5 menos 1, 4. Y ya con eso queda resuelto el ejercicio. Cópienlo, por favor. Porque eso se ve en matemática fundamental. Y también en razonamiento cuantitativo. T menos 1 al cuadrado, ¿qué es lo que significa? T menos 1 significa multiplicar T menos 1 por T menos 1. Y entonces aquí, ¿cómo tengo que hacer la distribución de términos? Este con este, este con este, y además este con este, y este con este. ¿Qué me queda? T por T, T cuadrado. Menos 1 por T, menos T. Y ahora, T por menos 1, menos T. Y menos por menos más, 1 por 1, 1. Ahora, estos dos que aparecieron acá son términos semejantes. Entonces es t al cuadrado menos 2 veces t más 1. Este es uno de los productos que uno tiene que ya saberse de memoria, tanto al verlo así, factorizarlo, como al verlo así y extenderlo, ¿de acuerdo? Por eso se llaman productos notables. Por favor, busca en la literatura de álgebra lo relacionado a productos notables. Ahí aparecen los más importantes, como son el trinomio cuadrado perfecto, que es este. También aparecen, por ejemplo, diferencia de cuadrados, que son algo que vamos a estar trabajando muy a menudo en el curso, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Bueno. Profe, Vamos a hacer ahora el ejercicio 21, que trata de calcular el dominio de una función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué función es? F de x es igual a raíz de x más 1 más raíz de 1 menos x. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos raíces, necesitamos que, para que funcione, tenemos dos condiciones, una para esta y otra para esta. La condición para el primero, ¿cuál va a ser la condición para el primero? Que x tiene que ser mayor o puede ser 0. Entonces aquí vamos a pintar una recta real, aquí está 0, y la condición 1 dice que
desde acá, incluyendo este punto, hacia la derecha, todo vale. Todo esto es para la condición 1. Ahora, ¿qué dice la condición 2? La condición 2 dice que 1 menos x tiene que ser también mayor o igual que 0. Entonces, este x está aquí restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Qué me da como resultado? Que 1 es mayor o igual que x. Entonces, si por acá está 1, la condición 2 dice que x es más pequeño que 1, pero puede ser 1. Esos son todos estos valores. Esta es la condición 2. Pero para que esta función esté bien definida, se necesita que tanto la condición 1 como la condición 2 se cumplan. Y nosotros nos damos cuenta que eso es cierto entre este punto y este punto. Porque aquí solo se cumple la condición 2. Aquí solo se cumple la condición 1. Por lo tanto, el dominio de esta función f es cerrado desde 0 hasta 1. ¿De acuerdo? Veámoslo nuevamente. Entonces, esta tiene que cumplir la condición que x sea mayor que 0. Y esta tiene que cumplir la condición de que x tiene que ser más pequeño que 1. El único sitio en el que se es más grande que 0 y más pequeño que 1 es entre 0 y 1. Se pueden incluir los dos extremos y por eso va al mayor igual. ¿Listo? Bueno. Entonces, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Recuerden, por favor, que ahora mismo se habilita el quiz para que vayan y lo presenten. Espero que les vaya muy bien. Profe, una pregunta. ¿El quiz tiene nota? El quiz es la asistencia a la clase. Uy, profe, pero... Que tengan una feliz noche y nos vemos la semana pasada. ¿De acuerdo? El quiz está en mucho. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, profe, gracias.